7 de la mañana con 42 minutos y saludamos a nuestro primer invitado del día, el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, a quien le damos la bienvenida. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Claudio, muy buenos días, Constanza, ¿cómo están ustedes? Buen día, senador. Muy bien, senador, queremos hablar con usted de varios temas, así que vamos a partir rapidito con lo ocurrido este fin de semana en Bolivia, la elección presidencial, la segunda vuelta que le dio el triunfo al candidato Rodrigo Paz, pero en particular respecto de esta apertura, ¿no?, que el presidente electo ha mostrado respecto de retomar o reanudar las relaciones con nuestro país. ¿Cómo proyecta precisamente eso, senador, respecto de lo que ocurrió este fin de semana en Bolivia? Primero es importante decir que Chile siempre ha querido mantener relaciones con Bolivia. Nunca seremos nosotros un obstáculo para reanudar las relaciones diplomáticas. Ahora el presidente de Bolivia, por lo tanto, es quien va a tomarse esa decisión y lo hará si le parece posible y conveniente. Yo espero que así sea. Nosotros no vamos a poner condiciones ni a exigir que se trate de determinados temas ni otras cosas por el estilo. Nosotros estamos abiertos como país a las relaciones con todos los países del mundo y mucho más con un país tan cercano como Bolivia. Por lo tanto, esto es una decisión que es fundamentalmente boliviana, ¿no? Senador, pero lo ve más posible ahora con Rodrigo Paz, no solamente por lo que dice, sino que también por el giro que da el país, que pasa después de 20 años de tener a Más en el poder, y da un paso, a la centro derecha, digámoslo, pero además un presidente que dice cosas como capitalismo para todos, que era su lema de campaña, y es que su tarea principal es bastante difícil, ardua, no sabemos cómo la va a aplicar, pero tiene un vuelco además importante, no solo discursivo, sino que político en el país. ¿Cree que es más posible mantener relación con Rodrigo Paz que con el MAS? Yo conozco bien tanto al Rodrigo Paz como a su padre, que fue presidente de Bolivia, y el retorno, es interesante esto del retorno de un partido demócrata cristiano al gobierno de Bolivia, y con ellos siempre mantuvimos buenas relaciones también, no cabe ninguna duda. Ahora, creo que realmente, como usted dice, hay un cambio de ciclo, hay un nuevo cambio en Bolivia, hay que esperarlo. Pero quiero reiterar, el tema de si se tienen o no relaciones con un determinado país no es un tema que para Chile sea demasiado complejo, en el sentido de que nosotros sí queremos tener relaciones con todos los países que estén disponibles para hacerlo, lo cual no significa que tengamos que estar de acuerdo en todo, que no debemos tener temas pendientes. Eso es otra cosa que ocurre entre los países. Por lo tanto, yo espero que el gobierno de Rodrigo Paz sea un gobierno que yo quiero hacer, no es un gobierno de derecha, como se dice, ni mucho menos, ni de derecha moderada. Yo lo veo más bien como un gobierno de centro con el cual lo podemos entender mucho mejor. Senador, sabemos que con Bolivia, por el hecho de ser vecinos, hay muchos temas que son parte de la agenda bilateral, ¿no? Pero hay algunos que por lo menos en el último tiempo han generado más atención mediática. El tema del control del crimen organizado, estas bandas que al parecer desde Bolivia se organizan para ejecutar una serie de robos de vehículos, por ejemplo, que es una práctica que se ha ido normalizando en el último tiempo, pero también otros como las reconducciones. En fin, a su juicio, ¿qué materias, qué aspectos se debiesen priorizar ahora con el gobierno de Rodrigo Paz en términos de cooperación? Bueno, mire, primero lo de los vehículos, lo de los autos, ¿no? Creo que realmente ese es un tema que es posible trabajar y normalizar. Ahora, en la medida que tengamos claro cuáles son las circunstancias. Nosotros, hay una cantidad de los robos de vehículos que se producen en Chile muy frecuentemente. Los autos van a parar a Bolivia. Naturalmente nosotros quisiéramos que en caso de comprobarse los autos son robados, ciertamente nosotros esperamos la devolución. Ahora, claro, es cierto también que en muchos casos se compra un auto y se pasa ilegalmente sin haberlo inscrito, ¿no? Pero eso ya es un tema entonces hay que tratarlo de manera distinta. No todos los autos chilenos que tienen su origen en Chile fueron robados para ser llevados a Bolivia. Algunos fueron simplemente traficados sin los trámites que correspondían, ¿no? Entonces ese es un asunto que creo que él ha aclarado bien, que no está en caso alguno por legalizar
autos robados, y eso creo que va a facilitar cualquier conversación que quieran tener. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el senador socialista por la región de Arica y Parinacota, pero además parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, José Miguel Insulza. Senador, la política de Donald Trump en Latinoamérica se ha intensificado en las últimas semanas, no solamente por lo que está pasando en Venezuela con este despliegue de buques en el Mar Caribe, el bombardeo de embarcaciones de las denominadas narcolanchas que ha terminado con 27 personas fallecidas, sino que también con la política en Colombia, estas acusaciones contra el presidente Petro, también lo que está pasando con Argentina. ¿Cómo ve la política que ha desplegado en las últimas semanas el presidente Donald Trump en Latinoamérica? Ha sido ciertamente preocupante que Estados Unidos se desarrolle el derecho de por así decirlo, de destruir embarcaciones en el Mar Caribe, con el pretexto de que se trata de tráfico de drogas, ¿no? Y sin identificar ni la nave ni los nombres de las personas que fueron que murieron en eso. Sí. Eso ciertamente es particularmente grave. Lamentablemente, allá en un periodo incluso antes de Trump, la Corte Suprema de Estados Unidos había habilitado, por así decirlo, ese tipo de acciones, legalizándolas, ¿no? Y eso me parece un tema que es muy lamentable y muy indignante. Además que no había, Estados Unidos ha tenido intervenciones en América Latina, pero ellas nunca se habían producido más acá del Canal de Panamá, digamos. Y ahora esto de plantearse la posibilidad de hacerlo en el caso de Venezuela y de estar proponiendo hacerlo en el caso de Colombia, a mí me parece ciertamente que es un tema complejo. Ahora, desgraciadamente, América Latina, América del Sur, y América, en este caso sería América del Sur, no tiene instituciones en condiciones de enfrentar ese tema. Nosotros tuvimos la UNASUR. La UNASUR era una cosa importante. Desgraciadamente, Venezuela mismo se salió de ella, o más bien impidió el nombramiento de un secretario, y la UNASUR se fue disolviendo. Pero tenemos que buscar un poco más de coordinación entre nosotros para estos asuntos, ¿no? Y claro, porque están estas intervenciones que podríamos decir más directas, ¿no? Como la que está ocurriendo en Venezuela, esta tensión con Colombia, pero también hay otras que son indirectas respecto de la política interna de los diversos estados, las diversas naciones de la región, como por ejemplo lo que está ocurriendo en Argentina, esta ayuda económica que iría a parar al gobierno de Javier Milei, pero condicionada, por ejemplo, al resultado de las elecciones de este domingo. ¿Cómo ve ese grado de intervenciones también? Sí, eso es bastante curioso, ¿no? Realmente eso es algo que francamente en la política norteamericana nunca había ocurrido. Bueno, ahora probablemente haya ocurrido, pero nunca había sido anunciado de esa manera, ¿no? Y si gana yo les voy a prestar plata, y dice no. Ahora, respecto a del dinero, es un tema que todavía no está terminado, porque en realidad no es el gobierno de Estados Unidos el que sacaría plata de su presupuesto, por así decirlo, para traspasarlo a Argentina, ¿no? O a otro país. Lo que se está tratando de hacer es que determinados bancos, convencer a determinados bancos de que le hagan préstamos a Argentina, pero esos bancos están pidiendo garantías, ¿no? Están pidiendo garantías de que su dinero se va a devolver alguna vez, ¿no? Y por lo tanto, tira y afloja, y no puede durar todavía algunos días, no necesariamente va a ser resuelto ahora, porque realmente los bancos más importantes dicen, mire, de acuerdo, yo hago el préstamo, pero si el gobierno me pide que haga el préstamo, pero dígame qué garantía me van a dar. Y la verdad es que el presidente Trump no está muy en condiciones de dar garantías en este momento. Ahora, senador, usted planteaba algo que es muy importante, y esta necesidad de la región, ¿no?, de América del Sur, de actuar como un bloque ante este tipo de situaciones, o con un mayor grado de unidad, que en su momento se avanzó en eso, como usted bien describía, que en su momento se había alcanzado grandes avances, pero que por diversas razones que usted también detallaba, eso se fue perdiendo en el tiempo. Y el escenario actual parece ser muy complejo para retomar un camino en esa línea, porque más allá de las diferencias ideológicas que hayan entre los diferentes países, o entre los diferentes gobiernos en realidad de los países de la región, también hay situaciones internas en varios países sudamericanos que desvían un poco, ¿no?, la atención de esos gobiernos o de esos estados
para generar instancias de mayor unidad. Hablo de la crisis interna de Perú, de Ecuador, etcétera, etcétera, de la misma Venezuela. ¿Cómo ve la posibilidad de retomar un camino de mayor unidad en este escenario tan complejo? Bueno, en primer lugar, para empezar, ciertamente hablar de las complejidades, usted precisamente, somos varios países de América del Sur que estamos teniendo elecciones en los próximos meses, ¿no? Entonces, seguramente es difícil iniciar una negociación diplomática para restablecer alguna especie de coordinación. Es difícil revivir la UNASUR. Hay países que no quieren revivir, han dicho que no quieren revivir la UNASUR. Brasil y Argentina, Brasil lo ha dicho varias veces que sí está dispuesto a eso, pero no estoy seguro que Argentina lo esté. Por lo tanto, yo soy absolutamente partidario de una reformulación o una resurrección de la UNASUR, digamos. Era una buena organización, tenía un buen tratado, repito. El único problema era, como lo han señalado los brasileños muchas veces, esta cosa de la unanimidad que permitió que un país, en este caso Venezuela, vetara sucesivamente varios nombres como secretario general de la UNASUR, y la UNASUR prácticamente se disolvió. Y llegaron después algunos gobiernos de derecha que no querían tener mucho que ver con ella, ¿no? Entonces, no es fácil, porque el consenso fundamental de que hay que tener una organización común de todos los países, de los 10, 10 o 12, según si se incluyen Guyana y Surinam, ¿no? 10 o 12 países de América del Sur deben tener una organización común. Es algo que algunos gobiernos, sobre todo gobiernos de derecha, han condicionado muchas veces a la afinidad política entre los países, y eso es lo que hoy día no existe en la región. Senador, lo quiero traer a nuestro país, bueno, exclusivamente a nuestro país, por el tema del presupuesto. Estamos pasando rápido porque hay varios temas, y el presupuesto ha estado marcado por la necesidad de austeridad, pero al mismo tiempo por puntos que se han disminuido, como por ejemplo los gobiernos regionales, los municipios, etcétera. ¿Cómo se compatibilizan ambas cosas con harta presión para el gobierno, además? Bueno, sobre todo cuando, mire, yo estaba en varios programas de televisión en los últimos días, y en uno de ellos dije, mire, no puede ser que ustedes digan que hay que, por un lado, que hay que ahorrar 6.000 millones de dólares o algo por el estilo, y cortarlos ya, como además lo sugirió la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, y al mismo tiempo estar pidiendo que les aumenten el presupuesto algunas cosas, ¿no? Pues estamos en un periodo de campaña, y desgraciadamente las mismas actitudes ocurren en muchos parlamentarios distintos, ¿no? Quieren recortar el presupuesto y quieren aumentar el presupuesto. Ahora, esto siempre es un ejercicio complicado en cualquier momento, porque esta parte importante de la política siempre se ha definido como la asignación de recursos escasos a fines múltiples, ¿no? O sea, siempre hay alguien que no recibe lo suyo. Pero yo esta vez lo noto un poquito más complicado por varias cosas. Primero, por este afán de retornar de no tener ningún déficit de manera alguna, y al mismo tiempo porque porque se exigen muchas tareas y muchas cosas distintas. Por ejemplo, está claro que casi ningún gobierno regional, no voy a decir todos, ¿no?, pero casi ningún gobierno regional está contento con el presupuesto que está recibiendo. Sí. Y ahí hay posibilidades de hacer algunos arreglos que no sean necesarios más dinero, sino que una forma distinta de utilizar el dinero que le llega a los gobiernos regionales. Pero yo espero que esas cosas, algunas de ellas se resuelvan. Pero déjeme decir algo que no hay que tomar como una cosa dramática, ¿no? Es perfectamente posible que ocurra que lleguemos al 1 de diciembre sin el presupuesto aprobado. Senador, me encantaría seguir preguntándole por eso, pero hay otro tema que es bien relevante y lo mencionó usted, que es el recorte de José Antonio Kast, que propone el candidato republicano. Hace poco, el vocero de Janet Jara dijo, creo que la candidatura presidencial y las referencias cruzadas yo se las dejaría a los presidenciales, un poco refiriéndose a que el presidente Gabriel Boric debería no referirse a eso o debería dejar de hablar del tema porque se ha referido al tema varias veces. ¿Cómo ve usted esa discusión? Mire, yo creo que ese es un fenómeno que se ha venido produciendo desde hace ya varios meses,
o ya desde años, ¿no? El presidente Boris tiene opinión sobre los temas y la da de manera muy directa, y eso lo hace que aparezca, por así decirlo, con afanes de intervenir en la elección o algo por el estilo. Pero yo creo que sus posiciones son relativamente conocidas. No creo que alguien espere, o sea, entiendo que alguien diga que el presidente no debería hablar, pero que cuando habla diga cuando habla, las cosas que dice son cosas que están bastante que son bastante conocidas, bastante claras, ¿no? El presidente generalmente, si le preguntan su opinión, da su opinión. Ahora algunos dicen que los presidentes no deberían hacer eso, pero yo por lo menos creo que quienes lo conocemos ya sabíamos que partimos de la base que eso va a ocurrir, ¿no? Uh-huh. Pero yo no creo que se pueda hablar de intervención del gobierno en las elecciones, mucho menos. Uh-huh. Solamente que se agrega una voz más a la posición de un determinado sector, pero esa voz ya es conocida desde antes, pues. Uh-huh. Estamos conversando con el senador José Miguel Insulza, actual senador por la región de Arica y Parinacota, pero que va de candidato al Senado por Valparaíso, por la región de Valparaíso. Sí. Y queríamos preguntarle también por eso, senador, cortito antes de despedirnos, porque bueno, ha sido una campaña bastante intensa. Usted tuvo ahí un problema de salud entre medio que afortunadamente ya lo vemos mucho más recuperado, pero ¿cómo se ha dado esta campaña en una de las regiones además más populosas y más grandes de nuestro país? Bueno, mire, tal como estoy hasta ahora, prefiero decir que más que recuperado, estoy renovado, digamos. Esto de los marcapasos, que entre paréntesis una cantidad de amigos míos me han dicho que tienen marcapasos después. Ahora, ¿no? El hombre del $1.000.000, senador. Parece que me ha agregado a un grupo bastante más numeroso que se los ha puesto. Y eso lo que hace, pues, efectivamente, es mejorar el funcionamiento del corazón. Lo mejora, y por un año, un tiempo que está relativamente garantizado, al menos una década o más. Así que dejando eso de lado ahora, yo la verdad que estoy muy contento con la campaña que me ha tocado. No es fácil porque llegué tarde, digamos, cuando el partido me planteó la necesidad de postular en Valparaíso, que es la principal región que en este momento se está eligiendo, o sea, la de más número de más habitantes que está teniendo una elección. Entonces es un desafío importante. Para mí ha sido muy grato. Estoy recorriendo ahora, dentro de poco rato me voy a un recorrido por algunas de las ciudades de la región, uh-huh, y lo voy a seguir haciendo. Yo estoy confiado, creo que es interesante. Va a ser una elección interesante, y la verdad es que estoy muy contento, porque estoy en lo que he hecho toda mi vida, y eso me gusta mucho. Sí, nos alegramos también de eso, senador, y por haberlo tenido también acá a esta hora de la mañana en Radio Análisis, y lo esperamos pronto nuevamente, porque esté muy bien. Y una cosa más, que además sí, la gente me recibe con mucho gusto, conversa conmigo, todo lo demás, y a veces no saben que soy candidato a senador, pues, así que aprovecho de reiterarlo aquí. Yo soy, como usted dijo, candidato a senador por la región de Valparaíso, sí. Así es, así que vamos a estar muy pendientes también de cómo se va desarrollando la campaña, senador. Un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias, y que estén ustedes muy bien también. Buenos días. Gracias, senador. Hasta luego, Claudia. Hasta luego. 8 de la mañana con 1 minuto. Estábamos conversando ahí con el senador José Miguel Insulza, senador por la región de Arica y Parinacota, pero que va de candidato en esta pasada por la región de Valparaíso. Así que vamos a ver también cómo se va llevando a cabo esa campaña. Tenemos que hacer una pausa. Sigue nuestra sintonía. Ya llega Patricio López para continuar con esta primera edición de Radio Análisis. Y Connie, nosotros nos reencontramos ya mañana jueves. ¿Cómo avanza esta semana, Connie? Nos reencontramos mañana. Que tengan buen día. Oh, por Dios.